Dios majestuoso. Cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder. Así que vamos inmediatamente a la palabra de esta mañana. Estamos todavía en la serie del discernimiento. Esta viene a ser la penúltima enseñanza. Si Dios así lo permite, ¿verdad? El próximo domingo será la última enseñanza de esta serie. En esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular Discernimiento y Sabiduría. El tema de esta mañana, si usted es de lo que toma notas, se va a titular Discernimiento y Sabiduría. Vamos al libro de Job, capítulo 28, verso 28. Job 28, 28. Fíjense lo que dice este texto. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Lo leo nuevamente. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Lo que hoy somos y donde hoy estamos es un producto de nuestras decisiones pasadas. La vida consiste en tomar decisiones con el fin de alcanzar alguna meta o llegar a algún destino. El futuro, mis hermanos, es incierto y por esto es necesario tomar decisiones que traigan bienestar a nuestras vidas. Muchos confían en la lotería, otros confían en leer el horóscopo o consultar algún adivino. Todo esto con el único fin de asegurar el futuro. Pero solo existe una sola cosa que nos puede garantizar el éxito y la prosperidad de nuestras almas, y esto es la sabiduría. Esta palabra sabiduría en el griego es la palabra Sofía. Si alguno de los que nos sintonizan, ¿verdad?, se llama Sofía, ya sabe, ya aprendió de que su nombre significa sabiduría. Pero lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo estas dos partes, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que es el discernimiento y lo que es la sabiduría. A través de la serie que estamos compartiendo, el discernimiento, hemos ya explicado que discernimiento o discernir significa separar una cosa de la otra, hacer distinción. En este caso bíblico es separar lo bueno de lo malo. Como hemos ya enseñado en enseñanzas anteriores, hemos dicho que es muy fácil distinguir entre robar y no robar. Tuvimos algunos temas donde estábamos hablando de las voces que influencian el corazón, y ya ese discernimiento es espiritual, es más profundo, más de experiencia, pero también de relación con el Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando Satanás, ¿verdad?, o este mundo o la misma carne nos presenta una oferta, no siempre tenemos la capacidad de poder distinguir si es bueno o si es malo, si es de Dios o si es del diablo. Entonces es importante en este tema que vamos a estar viendo hoy, tener este balance, puedo decir, entre el discernimiento y la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, la definición de sabiduría, en un término muy sencillo, la sabiduría es la facultad para actuar con sensatez o prudencia, o la capacidad de tomar decisiones que traigan bienestar a nuestras vidas, a nuestras almas, podemos decir. Entonces, sabiduría, según la definición bíblica, es todo aquello que trae bienestar a nuestra alma, pero sobre todo trae gloria a Dios. Es importante, yo utilizo un término para yo, por ejemplo, afincarme en la verdad. Siempre miro la gloria de Dios, el fruto, ¿verdad?, que produce mis decisiones, y el bienestar del alma primeramente antes que el cuerpo físico. Entonces nos damos cuenta que las Escrituras, por ejemplo, utilizan palabras contrarias a la sabiduría, que son insensatez, necedad. A veces la palabra le llama, ¿verdad?, algunos falto de entendimiento o fatuo. Todos tienen el sentido de alguien que no tiene el discernimiento o la sabiduría que viene de Dios. A eso se le llama necio. Proverbios 6:32, fíjense lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, vamos a ver muchos proverbios en el día de hoy. Proverbios 6:32. Dice aquí el texto 32, mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento.
Fíjense por qué va a decir el texto que es falto de entendimiento. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio, en su mente piensa que lo está haciendo con astucia y sabiduría, y puede que sea astucia, pero no astucia que va a traer beneficio a su alma o gloria a Dios. Y todos sabemos que el adulterio, ¿verdad? Obviamente es pecado. Pero ¿por qué es pecado? Obviamente porque destruye la vida de los seres humanos, trae mal, corrupción, destrucción a las familias, pero sobre todo ensucia el nombre del Señor, blasfema el nombre, vitupera el nombre de nuestro Señor, el cual nos ha dado cuerpos, relaciones familiares que son sagradas. Y cuando adulteramos, dice el texto, porque el que es falto de entendimiento, es decir, el que adultera es falto de entendimiento, porque corrompe su alma el que tal hace. Si usted se va unos capítulos más adelante, capítulo 15, verso 21, dice en el mismo libro de Proverbios 15:21, dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Fíjense, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Una de las evidencias de que usted está siendo santificado es cuando usted cada día más le molesta o usted ya odia el pecado, le molesta el pecado. Usted no disfruta la malicia, la maldad o la necedad. Pero este Proverbio 15:21 dice, la necedad es alegría al que es falto de entendimiento. Dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Hombre y mujer aquí se entiende. Esta palabra necedad o insensatez tiene el sentido de tomar decisiones que destruyen nuestra propia vida. Vemos a través de la Biblia muchos hombres que tomaban decisiones pero no sabían que era contra su propia vida. Estuvimos viendo el capítulo 7 de Proverbios, donde Salomón miraba a un joven que era falto de entendimiento. Y dicen los textos más abajo, los textos de 22, 23 por ahí, dice que este muchacho no sabía que lo que él estaba haciendo, la decisión que tomaba, era contra su propia vida. O sea, no sabía, iba como un becerro al matadero, iba como la paloma, ¿verdad? O el ave va directo a la red, como el preso va a la cárcel. Dice, no sabe que es contra su propia vida. El discernimiento, como hemos estudiado, por un lado, es saber distinguir o separar entre lo bueno y lo malo. Pero la sabiduría es escoger lo bueno y rechazar lo malo. Pero fíjense bien, discernir algo, usted puede discernir algo sin tomar una decisión. Usted puede discernir, decir, bueno, eso es bueno o eso es malo. Pero la sabiduría es tomar la decisión correcta. Es decir, al ver que eso es malo y esto es bueno, yo rechazo lo malo cuando aplico la sabiduría de Dios, pero abrazo lo bueno. Esa es la decisión. Aquí habla de sabiduría. Entonces, Deuteronomio 30, vamos a ver otros textos, ejemplo, Deuteronomio 30, verso 19. Este texto usted lo conoce, ¿verdad? Es un texto que muchos quizás han leído ya. Deuteronomio 30. Fíjense el versículo 19, lo que el Señor le dice a su pueblo. Aunque le estaba hablando aquí a Israel, son principios que también nos bendicen y son para nosotros como hijos de Dios y cristianos que somos. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros. Dice que os he puesto delante, aquí delante es todas las cosas que tenemos enfrente, el cual, así como el tiempo avanza, es como si el tiempo viene hacia nosotros, ¿verdad? El lunes vienes, luego viene el martes, vienen los meses, los años, y a través de la vida tenemos que tomar decisiones sabias para que a corto o largo plazo tengamos beneficio del alma, gloria a Dios, fruto del Espíritu y amor al prójimo. Dice el texto, pongo delante la vida y la muerte, así como si fuera un camino. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y a la destrucción, y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. Entonces aquí el Señor en el Antiguo Testamento dice, yo pongo delante la vida y la muerte. Aquí está. Dice la maldición, la bendición, perdón, y la maldición. Entonces aquí hay dos cosas. Número uno, habla del fin o destino de nuestra vida. Podemos encontrar el fin de nuestros días en la muerte, y aquí entiendas es muerte eterna,
o podemos encontrarnos con el fin de nuestro destino a la vida eterna. Pero eso va a depender de cuáles son las decisiones que tomamos o qué decisiones tomemos en nuestro caminar por la tierra. Entonces aquí comienza diciendo la vida y la muerte como destino final, pero luego habla de la bendición y la maldición como el transcurso del camino. Entonces vemos aquí en el camino queremos todos ser bendecidos, no maldecidos. Pero vemos que si caminamos en un camino de maldición, obviamente son por nuestras decisiones, falta de entendimiento, decisiones necias, etc. Falta de sabiduría. Pero luego dice bendición y maldición como el transcurso. Dice el Señor como un consejo sabio. Dice el texto, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, en este camino cristiano, de que decidir correctamente no siempre o mayormente es un sacrificio, es incómodo y mayormente contrario a nuestra razón o lógica humana. Hacer las cosas correctas no son siempre fáciles, mayormente son difíciles o contra nuestra propia voluntad o entendimiento. En el mismo libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 11, vamos a ver aquí otro texto similar al que leímos, Deuteronomio 11, 26. Escoger la vida, le dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, o sea, el Señor pone delante la vida, la muerte, la maldición y la bendición, pero hay algo que el Señor no pone delante, no toca, es la voluntad de cada ser humano. Dios te da la palabra, Dios te da el Espíritu Santo, Dios te da la sabiduría, Dios te guía, te ilumina, pero tú y yo tenemos que decidir. Por eso es que el discernimiento es importante. Conocer su palabra para saber lo que es bueno y lo que es malo, para luego poder escoger correctamente. Porque al final, cuando escogemos correctamente, lo hacemos con discernimiento y sabiduría de Dios, nosotros seremos beneficiados eternamente y Dios será glorificado. Dice el libro de Deuteronomio 11:26, dice, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Es decir, es de sabios andar en obediencia. ¿Por qué? Porque obviamente trae bendición. La obediencia trae bendición. Ahora escuchen bien algo, hermanos. Cuando nosotros andamos en obediencia, en el proceso o en el acto de obediencia, tenemos luchas. Es difícil obedecer. Pero como resultado final obtendremos bendición. Mientras que desobedecer es cómodo, es atractivo, es sensual. Pero como resultado final viene destrucción. Entonces por eso es que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Una buena decisión y una mala decisión. Y dice el texto más adelante, el 27. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Miren, aquí hay una palabra que se repite, oír, si oyeres mis mandamientos. Esta palabra en el hebreo es la palabra shama, así es la traducción hebrea, y esta palabra significa escuchar para obedecer. Fíjense, escuchar con el fin de obedecer. Vamos a decir, término de oír, en el Nuevo Testamento, obviamente, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego es la palabra akuo, pero es la misma definición de shama. Y en el Nuevo Testamento vemos al sembrador, salió a sembrar, y la cuarta tierra, el cual el Señor le llama el corazón bueno, dice, este fue el que oyó, entendió y dio fruto. Escuchen bien, oyó por los oídos, entendió con el corazón y luego dio fruto con sus obras, de sus palabras, sus hechos, etc. Entonces, aquí fíjense lo importante, la semilla de la palabra produce fruto dependiendo con la intención que la recibimos. Usted puede escuchar una predicación nada más por cumplir, o la puede escuchar para aprender mucho. O usted se pone con un corazón receptivo y preparado para recibir con el fin y el propósito de obedecer. Cuando el corazón tiene esa actitud,
la semilla de la palabra produce fruto. Fíjense la actitud. Cuando el ángel se le aparece a Daniel, le dice algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho ese texto porque dice: Daniel, desde el día que tú dispusiste tu corazón para humillarte, escuchar y obedecer la palabra de Dios, tus palabras fueron escuchadas delante del Señor. Fíjense lo que el ángel dice en Daniel 10. Desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte delante de Dios, para obedecer su palabra y para escuchar lo que Dios te va a decir, tus palabras, o sea, tu oración fue escuchada delante de Dios. Y yo he venido por esta causa. Entonces, la actitud del corazón, hermanos, es muy importante para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Si usted nada más puso la predicación y usted solamente está alimentando su intelecto de mucho conocimiento y no lo hace con el fin de obedecer, no está tomando notas para luego en la semana volver otra vez y mirar todo lo que Dios te habló en este día, en esta mañana, para llevarlo a cabo, vas a pasar toda tu vida sin discernimiento, sin sabiduría, y como fin no vas a tener prosperidad de tu alma para vida eterna. Ese es el peligro. Miren, el discernimiento y la sabiduría deben de ser medidos a través o a la luz de la eternidad. Fíjense, es importantísimo esto, muy importante. Toda decisión que tomemos tiene que ser a la luz de la eternidad. Es decir, cuando miramos los propósitos de Dios, por ejemplo, decimos, todos como seres humanos queremos dinero, queremos comodidad, queremos casas grandes, carros del año, tecnología al día, etc. Todas las cosas que este mundo ofrece. Y aunque en sí nada de eso es pecado, la palabra sí condena a aquel que da toda su vida para alcanzar eso. Entonces, ¿qué pasa? La palabra nos enseña que un hombre o mujer que es falto de entendimiento le da más prioridad a lo material, a lo pasajero, a lo que es vano, por encima de las riquezas eternas que no se van a gastar nunca. Es decir, cuando el joven rico vino donde Jesús le dijo: si quieres tener vida eterna y riquezas eternas en el cielo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Ahí está la decisión. Ahí le puso delante la vida y la muerte. Escoge, joven rico. Y dice la palabra que no quiso y se fue triste. Esa tristeza obviamente es del alma, ¿verdad? Ese vacío, falta de llenura. Pero vemos a Zaqueo, ¿verdad? Más adelante, cómo Zaqueo vino gozoso, contento, porque había recibido la salvación en Cristo. Y dice la palabra que Zaqueo Jesús no le pidió nada, sino que Zaqueo mismo dijo: Señor, de todo dinero que tengo, la mitad a los pobres, y si alguno he engañado, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, ahí vemos la actitud y resultado del fruto de la actitud que Zaqueo recibió la palabra. El joven rico no la recibió así. Entonces vemos dos hombres aquí, un insensato y un sabio. El joven rico era insensato, o sea, rechazó la oferta. Miren, nosotros leemos la Biblia y la mayoría de estos hombres o están en el infierno o están en la presencia del Señor. Fíjense. Y el resultado como fin tuvo que ver con las decisiones sabias o necias que cada uno tomó. Porque todo, hermanos, es basado en la sabiduría o en la insensatez de muchos, desafortunadamente. Hagamos una comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, verso 8. Fíjense lo que dice el Señor acerca de su sabiduría, de su entendimiento, de los pensamientos de Dios. Ahora recuérdense, es importante nosotros entender a cabalidad de que nosotros no pensamos como Dios piensa. Entonces, cuando Dios toma una decisión en nuestras vidas, el Señor no te dice: yo te explico por qué lo hice así. Él te dice: confía. O sea, si te das cuenta de cuando Jesús decía: hagan esto, nunca se lo explicaba. Siempre le decía: por fe háganlo, y cuando confíen van a ver por qué lo dije. Entonces aquí nos damos cuenta de lo que dice Isaías 55, versículo 8. Dice aquí hablando el Señor: porque mis pensamientos, mi manera de pensar, mi sabiduría
dice, no son vuestros pensamientos. O sea, como Dios piensa, no es como el hombre piensa. Dice, ni vuestros caminos. Aquí caminos podemos cambiarlo por decisiones, porque son las decisiones que nos llevan a un destino o a una meta. Los caminos tienen el sentido de decisiones. O sea, mis pensamientos aquí, en la manera que yo discierno, no es como el hombre discierne. Ese es lo número uno. Pero luego vemos caminos. Aquí caminos se está refiriendo ya más a la sabiduría para tomar decisiones. Dice, y mis caminos, y vuestros caminos, perdón, ni vuestros caminos, es la palabra correcta, mis caminos. O sea, lo repito porque me enredé un poco. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos. Dijo Jehová, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra. Aquí hay una idea de una gráfica, ¿verdad? Horizontal y vertical. Como son más altos mis pensamientos, aquí, como son más altos los cielos, ¿verdad? Que la tierra, van a ver un ejemplo en un momento, así como el cielo es más alto que la tierra, dice, así, fíjense, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la comparación es muy grande, hermanos. Miren, yo le preguntaría, ¿qué tan alto usted puede saltar? Piense por un segundo, ¿qué tan alto usted puede quizás brincar o saltar y tocar el techo de su casa? Bueno, usted quizás despegaría un pie de altura, quizás como mucho 2 metros, perdón, 1 metro, o 1 metro no, eso es mucho, un basquetbolista brincaría 1 metro. Vamos a decir 12 pulgadas, 20 pulgadas, como mucho. 20 pulgadas, ¿verdad? Un tamaño, una altura de esa medida. Y el Señor dice, mis pensamientos son más altos, ¿verdad?, que la tierra. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos. Bueno, uno de los engaños en que podemos caer es pensar que la sabiduría de Dios está alineada con nuestra lógica, de que Dios piensa como yo pienso. Por eso cuando nos hacemos preguntas, incluso en la misma oración, cuando le pedimos que Dios no nos contesta, no nos conformamos en confianza por falta de entendimiento. Pero no por la falta de entendimiento de por qué dijo que no, sino la falta de entendimiento de quién es Dios. Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. Y cuando Dios te dice que no en alguna petición, o cuando te da un mandamiento que no hagas algo, Él sabe por qué lo hace. Y siempre al 100% será en beneficio a nuestra alma, siempre en beneficio a nuestra vida. La sabiduría humana consiste limitadamente en todo aquello que es simplemente terrenal, en los beneficios materiales, en todo lo que es terrenal. Fíjense, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son verticales, son altos, ¿verdad? Son eternos. El cielo no tiene techo, pero la tierra tiene límites. Entonces nuestros pensamientos son limitados, los de Dios son ilimitados. Entonces cuando tú estás mirando algo, tú estás mirando el 0,00.00.1% de la verdad que Dios ve al 100%. Entonces, debemos de discernir las cosas y tenemos que tomar en sabiduría decisiones conforme a su palabra, conforme a la fe y conforme al Señor. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Corintios 2, versículo 13. Vamos allá. Yo voy a leer una versión un poquito más sencilla. Voy a leer Dios habla hoy en su Biblia. Si usted tiene Biblia digital, es la versión DHH. Yo voy a leer esta versión que es un poquito más sencilla. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2. Voy a leer desde el verso 13 y el verso 14. Dice, fíjense lo que dice este texto. Dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. Ahora fíjense, la sabiduría de Dios es una revelación de parte del Espíritu a nuestro corazón y mente. La sabiduría de Dios en el creyente no es algo que obtenemos de manera externa. No la obtenemos por estudios, ni aún por estudios en sí bíblicos, aunque la Biblia nos da sabiduría, sino que tiene que haber una conexión entre el estudio bíblico y la relación del Espíritu Santo. Les voy a decir por qué digo no solamente la Biblia, les voy a decir por qué. Cuando usted toma un versículo
de la Biblia, ¿verdad? Y usted lo aplica según su manera o su ideología o su concepto, todos entendemos que nosotros podemos sacar de contexto la Biblia y usarla para un beneficio egoísta. Pero cuando esa palabra que tú ves en la palabra, en la Biblia, y el Espíritu Santo es el que te la da o te ordena o te guía, ahí no hay pierde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, está el estudio, estudiamos esto anteriormente, pero está también la confianza de la guianza del Espíritu. Tenemos que orar para que Dios nos dé guianza en esa palabra que hemos estudiado. Y aquí el texto sigue diciendo, hablamos de estas cosas con palabras del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado. Dice, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia cuenta o por nuestra propia sabiduría, dice esta versión. Dice, así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Miren, cuando usted le enseña matemáticas a un niño, usted puede agarrar cositas, figuras, ¿verdad? Y le pone ahí una manzanita con otra manzanita y le dice, mira mi hijo o mi hija, mira 1 y 1 son 2, hay 2 manzanitas. Usted usa figuras para decir, mira, esto es como una figura de un triángulo, de un círculo, de un cubo, un cuadro, etc. Pero cuando se habla de las cosas espirituales, en la tierra no hay nada en que podamos comparar lo divino, lo espiritual, con las cosas terrenales. Por eso dice el texto, dice aquí, explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. La palabra de Dios con las obras del Espíritu Santo en nosotros. Es importante esto. Dice el 14 en esta versión, el que no es espiritual, ahí está, usted puede ser un cristiano que estudia la Biblia fervientemente y no ser espiritual. Y obviamente lo voy a explicar para no confundirlos. Si usted estudia la Biblia y usted no adora, usted no ora y sirve a Dios, lo que usted estudió se va a quedar nada más en el coquito aquí. Se va a quedar en simple información. Miren, imagínense que yo, por ejemplo, vaya a un país y yo le cuente lo lindo que es ese país, ¿verdad? Y yo le hable, por ejemplo, las playas de Punta Cana en mi país, de República Dominicana, que la arena es como si fuera oro molido y las matas de cocos hacen una sombra muy linda, el agua es color turquesa y el fresco y la comida. Usted comienza a tener un cúmulo de información, pero hasta que usted no vaya usted mismo, nunca lo va a experimentar y nunca va a ser algo real en su vida, va a ser algo ficticio porque se va a quedar aquí. Entonces aquí nos damos cuenta que los espirituales son los que llevan a cabo y obedecen la palabra para luego ver el resultado de esa palabra. Si el Señor me dice a mí, sé generoso, y yo no soy generoso, nunca voy a entender lo que significa ser generoso. Si Él me dice perdona en su palabra y yo no perdono, nunca voy a poder entender lo que significa perdonar. Entonces aquí, cuando el texto dice el 14, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el no espiritual puede ser tanto como un no creyente o como un cristiano que no practica la palabra. Dice el texto, porque a él le son tonterías. O sea, usted querer explicarle a gente no cristiana o no nacida de nuevo, o aún a cristianos que no andan en la palabra, lo que tienen que hacer, lo van a ver como tonterías. Hermanos, yo lo he visto en la consejería. Cristianos que piden consejos y tú le das la palabra y te miran como que sí, ok, pero entonces, pastor, ¿y qué tengo que hacer? Y tú le dices lo que te dije, lo que dice la palabra. Sí, ya yo hice eso, pero ¿no es mejor hacer aquello? O sea, echan a un lado la palabra que le va a traer bienestar a su vida, a su familia, a su alma. Y ven la palabra como si fuera algo superficial y que no sirve. Pero la razón por qué reaccionan así, ¿saben por qué es? Porque no tienen el hábito y la disciplina de vivir en obediencia a la palabra y no ven lo que la palabra produce. Por eso no creen en la palabra, aún siendo cristianos. Y este texto dice, el que no es espiritual, para él las cosas espirituales son tonterías. Dice, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse, tienen que discernirse de manera espiritual. Miren, el discernimiento y la sabiduría humana están sujetos a las cosas terrenales y materiales, aquellas cosas que solo benefician el cuerpo físico
y no aprovechan en lo espiritual. Por eso le dice Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal, físico, para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, porque aprovecha tu vida terrenal presente, terrenal en el sentido de estando en esta tierra, y la venidera, porque viviendo aquí, mis hermanos, podemos ver las maravillas de Dios, cómo Dios transforma nuestro corazón, cómo Dios nos da sabiduría para escoger bien, cómo Dios nos ayuda y nos capacita para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, es importante esto. El discernimiento de Dios, en cambio, el discernimiento y la sabiduría de Dios traen beneficios a la vida presente y la venidera. Y a esto es lo que la Biblia le llama la prosperidad del alma, ¿verdad? ¿Cómo prosperamos físicamente? Bueno, físicamente o corporalmente hablando o terrenalmente, usted puede tener mucho dinero, puede ser profesional, graduarse de summa cum laude o magna cum laude, ser uno de los más inteligentes en lo que concierne a una carrera profesional universitaria, pero ser una persona vacía, amargada, celosa, triste, como el joven rico. Entonces, fíjense, el dinero, la ropa, los carros, las casas, en sí, cuando buscamos eso es para el cuerpo físico y terrenal. Pero la sabiduría en la palabra de Dios, hermanos, es donde encontramos los frutos que llenan el alma, el amor, el gozo, la paz. Y en las cosas materiales, tangibles, no se consigue nada de eso. Ahora, ¿es malo tener una casa? No. Lo que es malo es nada más vivir para buscar una casa. Porque si tenemos los frutos del Espíritu y tenemos una casa grande, entonces podemos practicar la hospitalidad para alojar gente allí. O si viene visita, que se queden en casa. O si alguien necesita un lugar, quedarse allí. Pero si tú no tienes los frutos del Espíritu y tienes una casa grande, no vas a dejar que la gente entre con los pies sucios y cuidado y mi castillo. Y fíjense, hermanos, te consume esa idolatría. ¿Qué le dijo el Señor al rico que edificaba sus graneros mayores? Vamos a Lucas 12, verso 17. Lucas 12, 17. Aquí hay un hombre que si usted ve a este hombre en el día de hoy, presente, usted lo ve, por ejemplo, o lo tiene de amigo, usted diría, este es un hombre inteligente. Yo escucho hasta, da pena, mis hermanos, perdónenme que haga así, es que da pena, porque hay cristianos, he visto cristianos que cuando hablan de dinero, se impacta más su cara de cuando hablan de Dios o la palabra. Es decir, te dicen, wow, pastor, sí, no, la palabra estuvo buena, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? La palabra. Pero de repente se entra un tema que hay que mencionar a lo mejor a un rico. Y dice, no, pastor, ese hombre tiene mucho dinero. Oh, pastor, usted tiene que ver la casa. Y yo digo, wow, qué pena que cuando expresamos algo de lo terrenal, nuestro corazón se impacta y se nos ve en el rostro la emoción. Pero cuando es la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, la cruz, como que le decimos, wow, sí, gloria a Dios y ya, como que lo menospreciamos. Eso es falta de entendimiento, hermanos, falta de sabiduría. Y si vemos a este hombre en este tiempo, así como veríamos a los fariseos como gente prosperada, exitosa, gente que queremos imitar, Jesús le llamó sepulcros blanqueados, llenos de gusanos por dentro. Y la gente se impactó porque su perspectiva de los fariseos y saduceos no era según el Espíritu de Dios, era según la codicia del corazón y la avaricia terrenal y material. Dice Lucas 12, 17. Dice aquí el hombre rico, dice, y él pensaba dentro de sí. Ahora quiero que piense por un segundo. Este hombre está pensando, meditando en qué va a hacer, qué decisión va a tomar. Dice el texto, él, aquí el rico, pensaba dentro de sí. Estaba calculando, tengo mucho dinero. No sé ni siquiera dónde voy a poner todo lo que tengo. Tengo demasiado fruto y posesión y no me cabe aquí. Y dice el texto, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? El fruto aquí es el resultado de su prosperidad terrenal. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, es decir, más grande. Dice luego, fíjense lo que dice, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dice, y diré a mi alma, alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Quiero que noten que las decisiones que como seres humanos tomamos siempre tienen el sentido o la intención de traer bienestar a la vida. Todas las decisiones que un ser humano toma es con esta idea de que esto que voy a adquirir o esto que voy a hacer me va a traer bien a mi vida. Ahora, aquí está el problema, que cuando no aplicamos la sabiduría de Dios, puede que tengamos o puede que alcancemos esa prosperidad, pero simplemente pasajera y terrenal. Dios quiere que tengamos ambas, muchas veces no la material, a veces no nos da riquezas terrenales, pero al darnos las riquezas espirituales ya no necesitamos tener tanto, porque lo que yo busco como el gozo, la paz y el amor en el dinero y no lo encuentro, en el fruto del Espíritu sí lo tengo. Entonces aquí entendemos que tanto los ricos y los pobres pueden llegar a ser ricos, multimillonarios espirituales, en tener el amor, el gozo, la paz. Yo siempre he pensado, hermanos, cómo en mansiones de gente muy rica, allí trabaja, ¿verdad?, la señora Dolores, ¿verdad?, o ahí trabaja don Pepe, ¿verdad?, trabajando en el jardín, o la que sirve, ¿verdad?, o la que cuida a los niños. Y estos que trabajan allí son personas de condición pobre económicamente hablando, pero conocen de Cristo. Y esta familia multimillonaria, ¿verdad?, no conoce a Cristo. Y ahí está la señora que trabaja allí viendo los pleitos del hombre con la esposa, y los hijos se portan mal y no tienen paz ni alegría, pero tienen mucho dinero. Y luego ve ahí, como en las famosas películas, ¿verdad?, ahí está la esposa del millonario llorando por el estrés y la frustración de la vida. Y ahí viene la persona que sirve allí en la casa como una luz en medio de las tinieblas, y le comparte el evangelio a esta mujer. Fíjense, las riquezas en sí no son las cosas materiales, son los frutos del Espíritu, que aunque no tengas una mansión, estás contento en lo que Dios te da, porque el gozo viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Qué bueno es Dios, hermanos. Este hombre rico ignoraba que le quedaba poco tiempo de vida, mis hermanos. Aún peor, pensaba que nunca iba a morir y enfrentar al juez de toda la tierra. Esto es falta de sabiduría, falta de entendimiento. En los versículos 20 y 21, el Señor le dice, mire cómo le llama. Dice, pero Dios le dijo. ¿Por qué le llama necio? Primeramente le dice necio. Necio es contrario a la sabiduría de Dios. Necio. La necedad, hermanos, las decisiones necias tienen que ver con tomar decisiones que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin es de muerte. Eso es necedad. Que aparentemente vemos las decisiones que estamos tomando como muy sabias, pero es al fin de nuestra decisión y de lo que hacemos que nos damos cuenta que no era por ahí la cosa. Y le dice necio. O sea, ¿por qué le llama necio? Porque pasó toda su vida, perdió su tiempo, gastó su tiempo y fuerza, nada más, porque repito, no es malo trabajar o adquirir dinero. La necedad aquí no es porque era rico, es porque nada más se enfocó en eso y le dio la prioridad a las riquezas terrenales por encima de las riquezas eternas en gloria, que es en el Señor, en Cristo. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahora fíjense, esta palabra necio hay que conectarla con la palabra que leímos al principio, porque él dice, ¿qué haré? Está pensando, quiere tomar una decisión, pero como ama el dinero, desconfía en Dios, es un hombre necio. Por lo tanto, su decisión va a ser para destrucción de su propia vida. Porque luego que terminó de trabajar, que estaba a punto de disfrutar sus posesiones que adquirió, el Señor le dice luego, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dice, y lo que has provisto, es decir, lo que has trabajado, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La versión Dios ha hablado y lo dice así, de esta manera. El verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida. O sea, él se está diciendo, alma, o diciéndose a sí mismo, disfruta, goza, bebe, brinca, salta. Pero si no tiene vida, ¿cómo puede disfrutar? Eso es necedad. Dice, esta misma noche perderás la vida, lo que tienes guardado, ¿para quién será?
Esto se parece a lo que Salomón dice en Eclesiastés. Dice, el hombre trabaja y luego muere y deja atrás, y el que no lo trabajó lo disfruta. Dice, así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo. Dice, pero es pobre delante de Dios. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, sino que es un necio. Hermanos, debemos discernir y aplicar sabiduría a la luz de la eternidad. Hermanos, ¿cómo es posible que podemos afanarnos tanto para acumular cosas aquí en la tierra, sabiendo que un día nos vamos a morir, un día vamos a partir de esta tierra? Como Job dijo, desnudo entré aquí y desnudo nos vamos a ir. En otras palabras, cuando nací vine con nada. Cuando fui un bebé no traje una maletita. Usted no ve a un bebé nacer con una mochilita llena de leche, ¿verdad que no? O con sus pañales, ¿verdad? O con sus pampers, no. Tampoco ve a un muerto, que desafortunadamente hace unos meses vi una foto de un hombre que lo enterraron con todo el oro, increíblemente lleno de oro, todos los dedos llenos de anillos, cadenas, aretes, lleno de oro. Y me imagino que cuando taparon el ataúd, con respeto lo digo, me imagino que los ladrones vaciaron eso, como muchos lo hacen. Aquí vemos, hermanos, que cuando no discernimos, cuando no usamos sabiduría a la luz de la eternidad, desafortunadamente, hermanos, pereceremos junto con lo que hemos trabajado. Este mundo ofrece seguridad material y temporal. Esto conlleva a muchos a perder el enfoque de la realidad y la promesa que es eterna en Dios. La codicia es como una ancla, mis hermanos, que nos amarra, nos ata a la tierra, que pesa como 5 toneladas, 10,000 libras, que no te puedes mover porque no te permite avanzar en el plan de Dios. El joven rico quiso la vida eterna, pero su amor al dinero lo ancló en la tierra y dice que se fue triste. Vamos a Proverbios 23 para ir ya casi sobre el final. Proverbios 23. Vamos a ver un poquito de sabiduría aquí de parte del sabio Salomón. Proverbios 23. Fíjense aquí, hermanos, estos proverbios son increíbles. Es recomendable leerlos mucho. Traen mucha sabiduría. Dice Proverbios 23:1. Dice, cuando te sientes a comer, dice, con algún señor. Aquí señor puede ser un gobernador, un rey, uno que tiene a cargo una nación, ¿verdad? Un señor. Dice, considera bien lo que está delante de ti. Aquí considerar significa discierne. Ahora, van a ver lo que dice el texto. Dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ahora, fíjense la idea. Considera lo que tienes enfrente. Imagínense que usted lo inviten a una casa. Yo me encuentro mucho con cosas como de repente te invitan a una casa y obviamente por educación, ¿verdad?, que adquirimos por nuestros padres, somos limitados en la cantidad de lo que estamos comiendo, las veces que repetimos, ¿verdad? Y hay veces que cocinan una comida increíble que tú quieres repetir 3 veces y para llevar. Sírveme 3 veces y luego me sirves un poco para llevar. Pero obviamente hay un respeto, una prudencia que debemos de mantener porque estamos en una casa que no es nuestra. Y aquí el texto dice, mira, cuando te pongan delante este manjar, que se te agua la boca y los ojos se te abren, dice el texto, considera bien, o sea, discierne lo que vas a hacer. Ahora, discernir no está diciendo que mire a ver cuál es la carne que sabe mejor o que es más jugosa que la otra o cuál ensalada es más buena, no está diciendo eso. Vamos a leer el verso 3 para que tenga sentido. Dice, no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso. Ahora, aquí la idea es la siguiente. Tenemos que tener discernimiento de la mano que recibimos favores. Fíjense, el texto aquí es, el rey o el señor le está dando aquí mucha comida delicada, comida de buen sabor, de mucha, ¿verdad?, atracción. Pero la sabiduría aquí es, o sea, no te enredes en comer y demostrar tu debilidad y tu apetito delante del Señor. Y dice luego el texto, porque es pan engañoso. Te lo está dando para sacarte algo. Y si Él ve que tú eres glotón, o eres un desordenado, o eres guiado por los apetitos carnales,
serás esclavo de ese señor. Fíjense la idea. Si él ve que tú eres así como comelón y no tienes educación y estás ahí, come, y no pones cuchillo a tu garganta, el Señor va a conocer tu debilidad. No el Señor del cielo, no, el Señor del contexto que estamos leyendo. Aquí el gobernador o digamos un rey, ¿verdad? Pero luego dice, porque es pan engañoso. Te lo está dando para sacar algo de ti. Dice el verso 4, fíjense. Dice, no te afanes por hacerte rico. Aquí habla de un punto que va, ¿verdad?, en relación a lo que leímos. Dice, no te afanes para hacerte rico. Dice, sé prudente y desiste. En los primeros versos, del 1 al 3, dice, discierne lo que te ponen delante. Y tienes que discernir que aunque la comida se vea apetecible, muy buena, no te dejes arrastrar por tus apetitos, porque es mejor mantener la postura prudente que dejarte llevar por los apetitos carnales. Pero aquí luego habla de sabiduría. Dice, no te afanes para hacerte rico. Sé prudente, es decir, sé sabio y desiste. Aquí la idea es, cuando te veas detrás de las riquezas, te encuentras en una posición donde todo tu tiempo y esfuerzo lo dedicas a adquirir riquezas y no tienes tiempo para la familia, no tienes tiempo para Dios. El cuerpo cuando llegas a la casa es molido, cansado porque ya te consumió tu trabajo. Miren, he visto una tendencia en las iglesias, hermanos. Miren, la excusa de los hermanos que no sirven porque trabajan, ¿verdad? Tienen un trabajo y dicen, no, pastor, yo quiero servir, pero es que tengo un trabajo ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y se me hace difícil y cuando salgo llego molido. Está bien. Pero luego te das cuenta que esta persona se busca un segundo trabajo. Y tú dices, no venía a servir a la iglesia porque tenía un trabajo que lo agotaba mucho. Bueno, eso se entiende. Pero luego se busca un segundo trabajo y dice uno, ¿será verdad lo que dijo al principio? No, mis hermanos. Obviamente tenemos fuerzas para lo que amamos. Sacamos fuerza de donde no hay para lo que amamos. Cuando usted tiene su bebé y usted lucha con levantarse temprano y usted le nace un bebecito bonito, lindo, y le llora a las 3 de la mañana, usted brinca porque usted ama a ese bebé. Si nosotros decimos amar a Dios y no le servimos, la palabra dice no amas a Dios. O sea, no puedes decir que amas a Dios y no le sirves. Porque el corazón es controlado y gobernado por lo que tú amas y eso que tú amas te da órdenes. Si amas el dinero te esclaviza. Si amas el mundo te esclaviza. Si amas el pecado te esclaviza. Si amas a Dios obedeces. Entonces la palabra en Romanos 6:16 dice, no sometéis en obediencia a alguien para obedecerle, sois esclavo de a quien obedeces, sea del pecado o de justicia, para vida o para muerte. Entonces, las decisiones que tomamos tienen que ser sabias para como resultado glorificar a Dios, bendecir al prójimo y nosotros encontrar plenitud y seguridad en Cristo. El verso 5 de Proverbios 23, sigo leyendo, fíjense la pregunta. O sea, aquí la pregunta es como una ironía. Dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Un día se van a ir. Un día las riquezas se van a desvanecer. Y aquí me acuerda de Jesús en Mateo 6 cuando habla del ojo como la lámpara del cuerpo. Los ojos no, sino el ojo. Y el ojo habla del deseo del corazón. Del deseo. Fíjense el versículo 6, sigue leyendo. Dice, no comas pan con el avaro. Dice, no codicie sus manjares. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, come, bebe, te dirá. O sea, te va a brindar de lo suyo, mas su corazón no está contigo. O sea, no te lo está dando porque te ama. Te lo está dando porque algún día o algo lo va a usar para sacar de ti, ¿verdad? O cobrarte lo que te dio. No te está dando esto por amor de Dios. Te lo está dando porque piensa como necio. Y cuando vemos a alguien y tenemos que discernir la personalidad de las personas y con sabiduría abstenernos de muchas cosas que luego en el futuro nos pueden esclavizar en las manos de alguien. Miren, no todos los favores se reciben, no todos los regalos se reciben. Hay veces, hermanos, que personas piensan, por ejemplo con los pastores,
piensan que una ofrenda o un regalo al pastor va a minimizar la corrección y la disciplina de algunas ovejas o predicar la palabra. Y si pastores me están viendo, si usted lucha con esto, mejor no recibe el regalo. Porque si aquel que les regala una ofrenda, un regalito, y usted ve que peca y usted no lo confronta, usted se está vendiendo. Y se convierte usted en este muchacho de Proverbios que está dando, pero es con el fin de luego sacar algo, y así te van a atrapar. Así que hay que saber de quién recibir, de qué manos recibir, con qué actitud lo están haciendo, y hay que ser sabios, hay que discernir eso. Porque no todo el que te dice, hola, te quiero mucho, aquí está tu regalito, lo hace por amor de Dios. Hermanos, el corazón es engañoso y perverso, acuérdense de eso. Aquí nos damos cuenta, hermanos, el texto dice, dice el texto, porque así como él piensa en su corazón, así mismo es él. ¿Qué está diciendo este texto? Que el necio no es necio porque comete necedad, sino comete necedad porque es un necio. Es diferente. O sea, yo no soy malo cuando cometo maldad. Yo soy malo porque es mi condición natural. No necesito hacer nada para estar en mi condición de maldad. Simplemente soy así. El hecho de que no lo haga, imagínense, o sea, un león salvaje, ¿verdad? El hecho de que no aplique un salvajismo o no le brinque a una persona, no significa que no es salvaje. Aunque no muerda a nadie, aunque no se coma a un ser humano, sigue siendo un animal salvaje. Entonces la idea aquí es esta. Este hombre es un necio, en carácter es un necio. Por lo tal, su manera de pensar es de necios, es de necedad. Cuando te ofrece de comer y beber, lo está haciendo con un plan escondido, perverso y engañoso. Así que discierne y sé sabio. Miren, el verso 4 que leímos, en una explicación más simple, dice, no corras detrás de las riquezas que perecen. Sé sabio y huye de estas cosas y sigue el consejo de Dios. Miren, ¿quién es el sabio en el mundo, mis hermanos? El sabio del mundo es aquel que obviamente adquiere muchas riquezas, aquel que tiene ropas caras, carros del año, casa grande. Inmediatamente decimos, wow, ese hombre es inteligentísimo, ¿verdad? Mira cómo le ha ido. Pero a veces preguntas, ¿cómo está su familia? ¿Cómo se comporta con sus empleados? ¿Cómo maneja en la calle? ¿Cómo come? ¿Cómo gasta su dinero? Y vas a ver un corazón de necios muchas veces. Proverbios 19:1. Vamos a ver aquí 3 versículos en Proverbios 19. Estamos casi terminando. Hermanos, no olviden eso. Lo que hoy somos y donde hoy estamos es un producto de decisiones que tomamos en el pasado. Lo que hoy somos y donde hoy estamos es un producto de decisiones que hemos tomado en el pasado. Por eso es importante en este día, al tomar esta enseñanza, mirar bien dónde vamos a poner los pies adelante. Los pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos, por eso debemos de someternos a sus pensamientos y sus caminos para que el fin sea vida y no muerte. Amén. Amén. Proverbios 19:1 dice, fíjense, aquí esto suena raro al mundo. Usted lee esto en el mundo y te dicen, o sea, se burlan de ti. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fatuo aquí es necio, sin entendimiento, sin sabiduría. Es mejor no tener nada con integridad que las riquezas en manos de necios, mis hermanos. Miren, la integridad es algo que no se puede comprar. La integridad, en una explicación simple, significa que usted es quien usted es en el trabajo, el mismo, en su casa, en la iglesia, en todos lados. Eso es ser íntegro. Usted no está fingiendo delante de la gente. Usted no saluda a la visita, hola, y luego a los de la casa, hola. O sea, eso es falta de integridad. O sea, usted debe demostrar una sola personalidad, una sola pieza en la iglesia, en su casa, con sus familiares y con los de afuera. Eso es integridad. Y aquí dice que es mejor ser pobre con integridad que ser un rico necio. Esa es la idea. Un necio puede hacerse rico. Hay muchos ricos que son necios o muchos necios que son ricos. Pero hay pocas personas, pobres o ricas, con integridad. Es algo que no se adquiere con dinero,
Es algo que Dios da a través de la obediencia de su palabra y la sumisión a su voluntad. Dios forma nuestro carácter. Y cuando adoramos al único Dios verdadero, entonces nos convertimos en personas íntegras de corazón. Dice el versículo 2, el alma sin ciencia, es decir, sin entendimiento, dice, no es buena. O sea, no es bueno vivir sin entendimiento y sin sabiduría. Dice, y aquel que se apresura con los pies peca. La primera línea dice, no es bueno vivir sin sabiduría, sin entendimiento, sin discernimiento. O sea, no es bueno para el alma, no le trae bien. Pero abajo luego dice, el que se apresura a tomar decisiones sin pensar, va camino a la destrucción. Ahora, obviamente no se va a detener a pensar, porque ya la primera línea dice, no tiene ciencia, no tiene entendimiento. Entonces, tenemos que adquirir entendimiento, pero tenemos que caminar en sabiduría. La razón por qué estudiamos la palabra es para vivir en ella y obedecerla. Si no obedecemos la palabra, desafortunadamente, mis hermanos, vamos camino a destrucción. Versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Fíjense, la falta de sabiduría tuerce el camino de nuestras vidas. Y la palabra torcer, caminos torcidos, tiene una idea de camino a la muerte, camino a destrucción, camino a ruina. Esa es la idea. La palabra caminos rectos habla de camino a la vida eterna, camino a la prosperidad en Dios. Y fíjense lo que dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, cuando el hombre le va mal en la vida, es por sus decisiones. Sus propias decisiones no le permiten caminar bien y le va mal y luego se enoja con Dios. O sea, no fue culpa de Dios, sino culpa del que tomó las decisiones sin discernimiento y sin sabiduría. El principio, mis hermanos, de la sabiduría es el temor a Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3, 18. 1 Corintios 3, verso 18. Vamos sobre el final. Voy a ir leyendo rapidito para ganar tiempo. Usted me sigue. 1 Corintios 3, 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, se cree, dice, no, yo soy un hombre sabio, una mujer, o yo tengo sabiduría, yo estudié esto, yo me gradué de esto, y yo soy una persona experimentada, y tú no sabes lo que yo he pasado, y tú no sabes más que yo, etcétera. Bueno, nos damos cuenta que no debemos de darnos ese elogio nosotros mismos de sabios. Es mejor hacernos ignorantes, como el texto lo va a decir. Es mejor reconocer que sabemos un poquito, pero nos falta mucho por aprender. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y la idea es, cuando tú te crees sabio, es como tener esta copa llena. Imagínate que tu corazón es como esta copa y estás lleno de tu propia sabiduría. El texto luego dice, hágase ignorante significa vacíate de tu propia sabiduría para que luego Dios te llene de su sabiduría. Y luego dice el texto, para que seas sabio. Es decir, reconoce que tú no eres nada para que Dios te haga algo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, para con Dios. La sabiduría del mundo, lo que el mundo le llama sabio, es estupidez para Dios. Fíjense, hermanos. Dice luego el texto, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando yo leí esto, me acordé de Jesús. Cómo ellos querían atrapar a Jesús con sus sabidurías terrenales y Jesús los atrapaba a ellos con la misma astucia de ellos. O sea, mientras más sabios nos queremos hacer sobre Dios, esa misma sabiduría nos destruye porque Dios es el más sabio. Jesús con sus preguntas los condenaba a ellos, o ellos se condenaban a sí mismos, podemos decir. Entonces, cuando ellos hacían preguntas, no sabían que se estaban poniendo el lazo y luego con las respuestas de Jesús apretaban el lazo y se ahorcaban a sí mismos. Estoy hablando en sentido figurado, claro. Dice luego el texto, verso 20, dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Sabios aquí es los que se creen sabios en esta tierra. Discernimiento, hermanos, es como esos lentes espirituales que nos permiten distinguir entre lo bueno y lo malo según la palabra y el propósito de Dios. La sabiduría es escoger bien entre lo bueno y lo malo. Fíjense aquí en Primera de Reyes, estoy terminando, Primera de Reyes
capítulo 3, verso 7, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Si usted se acuerda. Bueno, usted sabe claramente que fue sabiduría. Pero fíjense las palabras que aparecen aquí. Primera de Reyes 3, verso 7. Dice, ahora pues, Jehová, Dios mío. Estoy en Primera de Reyes 3, verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo. Fíjense la humildad del rey. Es un rey, pero delante del Señor es un siervo. Escuche bien. Salomón es un rey, pero delante de Dios es un siervo. Yo soy pastor, delante de Dios soy un siervo. Sea lo que sea que seamos, ingeniero, abogado, doctor, delante de Dios somos siervos del Señor. Dice, a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Usted cree que los jóvenes de hoy se humillarían a decir esto? a reconocer que no lo saben todo. No, es lo contrario, hoy los jóvenes se las saben todas. Dice el verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dice el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido. Está bueno esto, corazón entendido. Es mi oración de todos los días. Yo le intimo que pídale a Dios corazón entendido. Diga conmigo, Dios, dame un corazón con entendimiento. Dice luego Salomón, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí juzgar obviamente habla de decidir entre una cosa y la otra. Me llega a la memoria cuando una mujer que se le murió su bebé fue donde otra y se le robó el bebé y dijo que esta mujer le cambió el bebé y le puso el muerto allí. Entonces vienen esas dos mujeres peleando, una con su bebé muerto y la otra con su bebé vivo. Pero la madre que se le murió el bebé estaba con el bebé vivo cargado diciendo que era de ella, pero no era de ella. Y Dios le dio tanta sabiduría a Salomón que fíjense cómo juzgó. Él dijo, pásame una espada. Y luego dijo, vamos a partir el bebé por la mitad y le damos un pedazo a cada una. No lo iba a hacer Salomón, claro, digo esto, no lo iba a hacer. Le estaba diciendo esto para ver a quién le dolía el hijo. Y cuando la verdadera madre, la mujer dijo, déselo a ella, Salomón dijo, esa es la mamá, porque la mamá amaba a su hijo, y ese amor por su bebé la movió al punto tal que prefirió abandonarlo que matarlo. Pero la mamá que perdió su hijo, el cual lo hizo por envidia, se le llevó el hijo de la otra por envidia, no le importaba si lo partían en dos. Ella lo que quería era que ni ella ni la otra se quedaran con un bebé, por envidia. Pero aquí Salomón, hermanos, juzgó con sabiduría. Dice luego, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Verso 10. Fíjense lo que dice el Señor. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cuántos de nosotros en nuestra oración hemos puesto a un lado las cosas materiales y le pedimos sabiduría a Dios? Un corazón entendido. Señor, dame discernimiento. Dame un corazón sensible que me dé esa convicción cuando algo malo se está aproximando o cuando voy a tomar una decisión que va a ser en contra de tu gloria, afecta al prójimo o mi propia vida. ¿Cuántos piden las cosas de arriba y deja que Dios añada las cosas terrenales? El verso 11 dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? O sea, no fuiste egoísta en tu petición. Fíjense, sabiduría, hermanos. Salomón se enfocó en agradar a Dios y servir a la gente. Aquí el Señor le va a decir algo, dice, como no fuiste egoísta en pedir, dice, para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, sabiduría y discernimiento. Dice luego, tanto que no ha habido antes de ti, dice, de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13, aún también te he dado las cosas que no pediste, añadiduras. Esto no significa que si usted pide sabiduría, Dios lo va a hacer rico. No, Dios conoce el corazón egoísta. Dice, no pediste riquezas ni gloria, de tal manera que entre los reyes
ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El discernir entre lo bueno y lo malo, al discernir entre lo bueno y lo malo, debemos de tomar muy en cuenta, hermanos, que a lo que a este mundo le llama bueno y malo, no es a lo que Dios le llama bueno o malo. Si alguien te da en una mejilla y tú le devuelves con el mismo golpe, el mundo le llama esto bueno, pero Dios le llama injusticia y pecado. Hablar verdad aunque pierdas tu trabajo, perdonar aunque no lo merezcan, servir aun cuando no te sirven, es lo que a Dios le llama justicia y misericordia. El enemigo de las almas opera por medio de la razón humana, mis hermanos, o por medio de la lógica humana. Dios no opera así. Caminar sobre las aguas no tiene lógica humana. Alimentar 20,000 personas con 2 peces y 5 panes no tiene lógica humana. Por esta razón, la sabiduría que viene de lo alto, hermanos, no es para ser racionalizada en lógica, sino comparada con la palabra que ya Dios nos entregó. ¿Cómo yo sé que esta sabiduría es de Dios? Porque le glorifica, aporta la santidad y justicia y el amor al prójimo y apunta mi corazón hacia la vida eterna. Esa es la idea de cómo sabemos que viene de Dios. Obviamente tenemos que tener una relación íntima con Dios para conocer su voz y saber cuando Él nos habla o no nos habla. Es importante, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver aquí ya terminando, separando y escogiendo. Si usted toma notas, escribe eso, separando y escogiendo. Cuando usted va al mercado y usted ve los tomates, usted separa y toma. Usted separa y coge. Lo que estoy diciendo es discernimiento y sabiduría. Usted separa lo bueno de lo malo y escoja en sabiduría lo bueno. Esa es la idea del tema. En Génesis 1, versículo 3 al 5, lo leo bien rapidito, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice el texto aquí, o no dice, que las tinieblas eran buenas. Dios tenía un plan futuro para separar la luz de las tinieblas con las referencias que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús es la luz, Satanás tinieblas, los hijos de luz, hijos de tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, separar tiene el sentido como si cuando discernimos algo, tenemos que aprender como cristianos a separar la luz de las tinieblas en el sentido pecaminoso o de justicia. Luz habla de justicia, tinieblas es pecado. El libro de Efesios dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, las que no producen fruto de Dios. O sea, todo lo que no produce fruto de Dios, que nos separemos de eso. Eso es una decisión sabia, porque las que producen fruto son las que traen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza a nuestras vidas para caminar en su propósito. Y dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. El libro de Tesalonicenses dice, nosotros no somos de la noche, somos del día. En sentido figurado está diciendo, andamos en su palabra, andamos en su espíritu, andamos discerniendo las cosas buenas y malas, pero para andar en las buenas. No somos de la noche, no andamos escondidos, no andamos en secreto, no andamos en hipocresía, no andamos fingiendo, andamos en luz, donde todos nos ven, somos cartas abiertas y donde el Señor nos ve como con ojos de llamas de fuego. Discernir, hermanos, significa separar, pero sabiduría habla de escoger lo mejor. Por eso cuando el Señor le dice a Marta, le dice, Marta, aquí vemos que hay 2 cosas a escoger. Dice, la cual María tomó la mejor parte. María, en el tiempo que lo visitó el Señor en casa de Marta, dice, tengo que hacer los quehaceres, hay que hacer oficios, hay que hacer lo prioritario. Pero llegó Jesús. Cuando Jesús llega, todo queda en segundo término. Y dice Jesús, María escogió la mejor parte. Discernió bien y fue sabia al escoger a Jesús. Jesús nos dice en la palabra Mateo 6 que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo bueno es aquel que escoge las riquezas eternas. El ojo malo es el que se enfoca en las riquezas temporales y pasajeras. Así como en Proverbios 23
habla de que nos cuidemos del apetito carnal, de la codicia, los celos y las envidias, para poder escoger lo mejor, aunque no recibamos lo material. Hermanos, un día estaremos en la eternidad con el Señor. Todo lo que decidamos en la tierra va a repercutir, va a trascender a la eternidad. Escuche bien, en un mundo donde las tinieblas reinan, donde el pecado es llamado, donde el que peca se le llama sabio, debemos caminar en el temor del Señor, porque así Asaf, que casi resbala, pudo distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dijo, estos hombres, aunque están disfrutando del día de hoy, su fin será muerte eterna. Yo, aunque he sido azotado por negar mi carne, aunque esto es temporal, un día veré cara a cara a mi Redentor, e iré a la eternidad y estaré allí. No más lloro, no más dolor, no más estrés, no más depresión, no más necesidad, no más cansancio. En el cielo, donde no va a haber separación, porque eso que el Señor dijo, separaré la luz de las tinieblas, en el cielo no va a haber noche, el cual la misma luz o el sol será el reflejo de la gloria de nuestro propio Dios, mis hermanos. Debemos de distinguir bien entre lo bueno y lo malo, escoger lo mejor, escoger la vida, porque tenemos enfrente una promesa que Dios nos ha puesto, y son las riquezas eternas en gloria, la cual obtenemos en Cristo a través de este caminar y fe. Hermanos, estamos en tiempos de mucha confusión, y si no permanecemos en su palabra, en la oración y en la diaria adoración a nuestro Dios, desafortunadamente seremos engañados y seremos destruidos. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Apéguense a la palabra, mis hermanos. Pídale en oración, discernimiento y sabiduría, pero usted también estudie la palabra para adquirir la información de donde viene el discernimiento y de donde viene la sabiduría. Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos dejarlo hasta aquí. Espero que el Señor haya hablado en nuestras vidas. Estoy seguro que sí, porque habló en la mía. Y seguimos orando para crecer en su palabra, no solamente para conocimiento intelectual, sino para crecer en discernimiento, en sabiduría, para que el fin de nuestras decisiones sea para el bien de nuestras propias vidas, la de los demás y la gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Padre, gracias, Señor. Bendito eres. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos des discernimiento, que nos des la sabiduría, que cada día podamos ver los misterios escondidos, las riquezas en sabiduría que en Cristo habitan. Sabemos que a medida que lo conocemos más a Él, recibimos más revelación de tu sabiduría y de tu discernimiento, Señor. Así como Pablo oraba a los Efesios y a Colosenses, Pablo oraba para que tú nos des espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento espiritual y conocimiento de Él. Revélanos a tu Hijo cada vez más, Señor, para conocerlo de manera íntima y personal. Pero también entendemos que debemos de cada día buscar estar en esa presencia. Como tu palabra dice, si se acercan a mí, yo me acercaré a vosotros. Así que te pido que en esta mañana podamos tomar esto muy en serio, Señor. Confiar en tu sabiduría y no la del mundo. Aprender a discernir, separar lo bueno y lo malo, para escoger lo mejor, Señor. Así como María escogió lo mejor, así te pedimos, Señor, que nos ayudes, ilumina nuestros pasos, endereza nuestras veredas y que podamos confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Como siempre les digo, comparte las enseñanzas a aquellos que no conocen del Señor. Siga siguiéndonos, ¿verdad? Valga la redundancia, a través de nuestros canales para que sigan recibiendo la palabra. Oren por nosotros y seguimos adelante. Cristo está cerca, mis hermanos. Prepárense. La palabra dice que el que tiene la esperanza de su venida se santifica cada día. Así que reciban un abrazo de nuestra parte, de los servidores de Casa de Oración y los pastores que les servimos aquí. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.